Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Trader Profesional de Wealth Market Academy. Hoy vamos a ver qué son los patrones de cambio de tendencia. Los patrones de cambio de tendencia son figuras que se forman en el gráfico de cualquier tipo de activo, ya sea acción, divisa, futuro, commodity, etcétera, que nos dan indicios de que la tendencia principal está por cambiar. ¿Y por qué hablamos de patrones gráficos de cambio de tendencia? Porque sería un error asumir que los cambios de tendencia se hacen de manera abrupta o repentina. Porque el hecho es que los cambios de tendencia requieren sí o sí de un periodo de transición. Y ahí hacemos de nuevo referencia a la teoría de Dow. Recordemos que uno de los principios básicos de la teoría de Dow es que la tendencia tiene tres fases. La fase de acumulación, de participación pública y de distribución. ¿Sí? En esta parte abundaba o predominaba el pesimismo, vamos a poner acumulación. En esta parte de acá abundaba o predominaba el pesimismo. En esta parte ya se empiezan a ver las mejores noticias, se empieza a ver esperanza, ¿sí? Se empiezan a subir los inversionistas que siguen tendencias y en esta parte es la euforia, ¿sí? Y acá es cuando hacemos ganancia. Bueno, en este capítulo vamos a ver qué patrones de cambio de tendencia se hacen acá y qué patrones de cambio de tendencia se hacen acá. Recordemos que después de la distribución viene el crash, ¿sí? Entonces, ¿qué patrones se hacen en el gráfico o qué patrones se forman en el gráfico que podemos identificar para saber que la tendencia se va a tornar alcista, es decir, que estamos en una fase de acumulación, o si la tendencia se va a tornar bajista, es decir, que estamos en una etapa de distribución. ¿Sí? Pero por qué patrones de gráficos? Porque por ahí esos periodos de transición que son laterales, que no tienen tendencia, son laterales, por ahí pueden denotar una fase de consolidación y de continuación de tendencia. Por lo tanto, tenemos que seguir o se tienen que cumplir unos patrones de gráficos para identificar que la tendencia tiene mucha probabilidad de cambiar de rumbo. En este capítulo vamos a ver los patrones de gráficos más comunes que podemos identificar y cómo medirlos, cómo operarlos, cómo proyectarlos. Antes de meternos de lleno a estudiar estos patrones de cambio, vamos a nombrar algunos aspectos a tener en cuenta, unos aspectos preliminares comunes en todos los modelos de cambio. El primer requisito o el primer aspecto a tener en cuenta para que este patrón tenga validez es que debe existir una tendencia anterior clara, ¿sí? Sí o sí. Este requisito previo es bastante importante antes de considerar tomar u operar algún patrón de cambio. Esto se debe a que el mercado obviamente debe tener algo que cambiar. Estamos hablando de patrones de cambio de tendencia. Si no hay una tendencia clara, si no vemos una tendencia clara, el mercado no tendría nada que cambiar. Porque estos patrones de cambio no siempre aparecen al final de una tendencia, ¿sí? Por ahí se pueden dar, sin una tendencia clara, podemos ver estos patrones de precio, pero al no tener una tendencia anterior clara, ya sea alcista o bajista, el patrón ya carece de toda validez. El segundo requisito indispensable a tener en cuenta antes de tomar u operar algún patrón de cambio de tendencia es que debe existir la ruptura de una línea de tendencia o de una directriz de tendencia. La primera señal de un cambio inminente de tendencia es generalmente la ruptura de una importante línea de tendencia. Pero la ruptura de esta línea de tendencia
no necesariamente anuncia un cambio en la dirección, pero sí se trata de un cambio en la tendencia. ¿A qué voy con esto? Que puede tratarse de una consolidación para continuar la tendencia alcista o bajista, o si lo combinamos con la lectura de algún patrón de cambio de tendencia, ahí se puede convertir en un factor clave de cambio de tendencia. El tercer aspecto a tener en cuenta es que mientras mayor sea el patrón, este patrón de cambio, mayor será el movimiento subsiguiente. Cuanto más grande sea el patrón, mayor va a ser el potencial de este cambio de tendencia. Cuando usamos la expresión más grande, nos referimos a la altura del patrón y al ancho del patrón de precios. La altura, es decir, desde donde comienza hasta donde se desarrolla, mide la volatilidad del patrón, y el ancho es la cantidad de tiempo que se toma el patrón en formarse. Entonces, cuando más grande sea el patrón, es decir, cuanto más volátil sea y más tiempo le lleve confeccionarse, más importante será y mayor será su potencial para el siguiente movimiento de precio, para el siguiente cambio de tendencia. El cuarto aspecto a tener en cuenta es que los patrones superiores son más rápidos y más volátiles que los patrones inferiores. Los patrones superiores son aquellos que nos indican que la tendencia está por cambiar de alcista a bajista, y los inferiores lo contrario, son patrones que nos indican que la tendencia está por cambiar a alcista. Generalmente los patrones superiores necesitan menos tiempo para formarse. En cambio, los patrones inferiores les toma mucho más tiempo, y las escalas de precios son mucho más pequeñas, es decir, que son un poco más angostos que los patrones de precios superiores, los patrones de gráfico superiores. Y acá quiero volver a lo que dije en el capítulo anterior, en el video anterior, en el que dije que el trading es mucho más sentido común e intuición que teoría dura, que teorías y técnicas duras. Porque yo puedo relacionar este aspecto del mercado con la naturaleza misma. ¿Cuánto le lleva a un árbol crecer a lo largo y a lo ancho? Muchos años, probablemente décadas. ¿Y cuánto le lleva a un viento fuerte voltearlo? Y en un viento fuerte ya te lo voltea. ¿Cuánto nos lleva a nosotros construir un edificio? Nos lleva años, 4 o 5 años, y lo podemos derribar en menos de una semana. Estos aspectos que se dan en la naturaleza misma también se dan en los mercados. Porque por más de que tengamos que analizar un gráfico que parece un electrocardiograma, que tengamos que tener en cuenta muchos números, muchos indicadores matemáticos, el mercado no es más que eso. El mercado es una expresión más de la naturaleza. Es una expresión de la psicología humana y la psicología también de la naturaleza, conjugada en números y gráficos. Teniendo eso en cuenta, ya entendimos la mayor parte del comportamiento y del sentimiento del mercado. Y hay muchísimos ejemplos de este fenómeno en los mercados. Podemos irnos al 87 o a la burbuja de las tecnológicas en el 2000 o al 2008, en el que el mercado perdió el 30% del valor en unos pocos días. A la última burbuja de los bitcoins, que le tomó desde el 2009 al 2017 llegar a esos valores de $20.000, y en menos de 2 días ya valía menos de la mitad. Hay muchísimos ejemplos a lo largo del tiempo de este fenómeno. El quinto aspecto a tener en cuenta es que los patrones inferiores, es decir, los patrones que nos dan indicios de que la tendencia va a cambiar a alcista, tardan más en formarse y son menos volátiles. Y acá volvemos a lo que dijimos antes, al ejemplo anterior. Es lo mismo, pero del otro lado. Tomamos el mismo ejemplo del edificio, desde los cimientos, es decir, desde los patrones inferiores, desde la acumulación, desde la fase de acumulación, hasta la punta del edificio, es decir, los máximos del precio, tarda muchísimo más, tarda más en formarse y se hace mucho más lento.
tardamos 4 años en hacer un edificio más o menos. Es decir, que son menos volátiles. Un ejemplo llevado a los mercados es que, por ejemplo, el índice más famoso de Estados Unidos, que es el S&P 500, en años buenos te hace un 12, un 15%. En un año promedio te hace un 8 a un 10%, pero cuando hay un crash eh, se devalúa un 30% en cuestión de unos pocos días. Pero por esta razón, generalmente es mucho más fácil y menos costoso identificar y operar con patrones inferiores que alcanzar los máximos del mercado y operarlos a la baja. Los patrones superiores son mucho más traicioneros porque los mercados tienden a subir por mucho más tiempo del que tienden a bajar. Entonces las tendencias alcistas duran mucho más que las bajistas. Los precios bajan mucho más rápido de lo que suben. Por lo tanto, nosotros, los traders, podemos ganar mucho más dinero, mucho más rápido, por el lado entrando en corto en un mercado bajista que operando en largo en un mercado alcista. Pero un corto es mucho más riesgoso que una entrada en largo. Pero bueno, todo en la vida es una relación entre riesgo y recompensa. Los riesgos mayores se ven recompensados por ganancias mayores y viceversa. Los modelos superiores son mucho más difíciles de alcanzar, tardan mucho en aparecer, no aparecen siempre, pero valen la pena. Ahora vamos con el sexto y último aspecto a tener en cuenta, y es que debe existir una divergencia en el volumen. De esto también se habla en la teoría de Dow, en el que dice, en el principio básico, que dice que el volumen debe confirmar la tendencia. Por lo tanto, una divergencia es cuando el volumen no confirma la tendencia. Supongamos que estamos en una tendencia alcista, se empieza a dar un patrón de cambio de tendencia, se empieza a agotar la tendencia y acá viene el volumen alto, ¿sí? Y cuando empieza el patrón de cambio de tendencia, el volumen empieza a decrecer, ¿sí? Y cuando se confirma la ruptura de la tendencia y por lo tanto el cambio de tendencia, el volumen vuelve a, vuelve a ser alto justo en la ruptura, ¿sí? Y se incrementa a favor de la tendencia. En esta parte donde el volumen decrece existe la divergencia porque la tendencia alcista sigue estando vigente, pero el volumen dice lo contrario. En una tendencia bajista también pasa lo mismo. Supongamos que tenemos esta tendencia bajista y se empieza a dar un patrón de cambio de tendencia. Acá el volumen viene alto a favor de la tendencia y cuando se produce el patrón de cambio, el volumen empieza a decrecer, ¿sí? Acá existe una divergencia entre la tendencia y el volumen, y cuando el volumen rompe el patrón, es decir, se confirma el cambio de tendencia, el volumen vuelve a incrementarse y vuelve a crecer a favor de la tendencia. Como dije en videos anteriores, yo ya no uso el volumen, no lo utilizo, por el tema de que no se analiza y no reacciona de la misma manera en todos los activos o en todos los mercados. Entonces hay que ajustar el análisis cada vez que nos movemos entre activos y entre mercados. Además, si nos vamos a un mercado como el Forex, que es un mercado OTC, no tiene, al no ser centralizado, no tiene, el volumen no se cuantifica por el total del mercado. Entonces el volumen va variando de broker en broker. Como nosotros vamos a abarcar varios mercados y varios activos, decidí cambiar este aspecto y no utilizar el volumen, sino que vamos a utilizar un indicador técnico, un oscilador que se llama MACD, que en el video anterior se los mostré. Este oscilador es un oscilador matemático que, a diferencia del volumen, no se basa en las transacciones que se generan en una parte en un cierto tiempo del gráfico, sino que directamente saca cálculos matemáticos con las oscilaciones
del precio y te da indicios de que la tendencia está en vigor o está perdiendo fuerza. Es lo mismo que te indicaría el volumen. Tiene la misma utilidad. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Habiendo visto todos los aspectos preliminares que debemos tener en cuenta antes de tomar y validar un patrón de cambio de tendencia, vamos a ver cuáles son esos patrones de cambio de tendencia. El primer patrón de cambio de tendencia que vamos a ver es el hombro-cabeza-hombro. Esta figura de cambio de tendencia es una de las más conocidas y la de mayor confianza, así que le vamos a dedicar un poco más de tiempo porque es importante y además también para explicar los diferentes matices que involucran este patrón de cambio de tendencia. Las demás figuras de cambio de tendencia son simples variaciones a este patrón de hombro, cabeza, hombro y no van a necesitar tanta explicación o una explicación más extensa. Si nos fijamos bien, este patrón de tendencia no es más que una revisión adicional a los conceptos que vimos anteriormente de tendencia o cuando cambia una tendencia. Podemos ver máximos y mínimos ascendentes, ¿sí? Y que van perdiendo fuerza. La tendencia comienza a perder velocidad y empieza a lateralizar, ¿sí? Los máximos ya no superan los máximos anteriores. Entonces, una vez que se completa esta fase de distribución, recordemos la teoría de Dow, ¿sí? Esta fase de distribución, los niveles de apoyo que están, que es el punto B, el punto D y el punto F, ¿sí? Se quiebran dando comienzo a una nueva tendencia bajista. Ahora veamos el paso a paso de cómo se desarrolla este patrón de cambio de tendencia. Entonces, en la parte A, venimos en el punto A, venimos de una tendencia alcista. A ver. Venimos de una tendencia alcista, ¿sí? Y en este punto, el punto A, el volumen se muestra en incremento, que es algo normal, porque se incrementa a favor de la tendencia. Llegado al punto B, el volumen decrece un poco, que también es habitual, porque el volumen sigue a favor de la tendencia, pero en el punto C, cuando el precio va hacia el punto C, el volumen también muestra decrecimiento, ¿sí? Ahí es cuando se da la divergencia. Una vez ocurre la divergencia, en el punto C es de poca importancia porque puede ocurrir una anomalía en el mercado que puede ser bastante normal. Cuando se empiezan a encender las alarmas es cuando llega el punto D. El punto D quiebra el nivel de soporte impuesto por el punto A, ¿sí? Por el máximo del punto A. Una vez que se quiebra ese soporte, empiezan a encenderse las luces de alarma. Luego el precio llega hasta el punto E, ¿sí? Con un volumen también muy ligero. El volumen sigue en caída. Y otra cosa más a tener en cuenta, el punto E no supera el máximo anterior, que es el punto C. Y en una tendencia alcista, los máximos deben superarse entre sí, es decir, que debe haber máximos cada vez más altos. Y en este punto, en el punto E, no supera el máximo del punto C. Entonces hasta ahora tenemos varios puntos. Tenemos un volumen decreciente en C, ¿sí? El punto D que quiebra el soporte del máximo de A. Después tenemos el punto E que no supera el máximo anterior, el máximo C, y también con un volumen decreciente. También debemos recordar un punto clave que es de los aspectos preliminares, que debe existir la ruptura de la línea de tendencia. Entonces, en un hombro cabeza a hombro es bastante común que la línea de tendencia se quiebre en el punto C y D, ¿sí? Entre estos dos puntos. Lo más probable y lo más común es que se quiebre en esa parte, ¿sí?
Esto es otro tipo de directriz que se llama el neckline o el cuello del hombro cabeza a hombro. Esta línea, el neckline, que une los puntos B y D, generalmente en un hombro cabeza a hombro tiene una pequeña pendiente ascendente. Finalmente, en la ruptura del cuello, en el punto F, el volumen comienza a incrementar, y más cuando se quiebra también el soporte del punto D. Ahí es cuando ya se da lugar a la tendencia bajista. Hagamos un repaso bastante rápido de los ingredientes que tiene que tener el hombro cabeza a hombro para tener validez. Primero, una tendencia alcista previa, ¿sí? Luego un hombro izquierdo en A con un volumen en crecimiento. Luego en B un volumen en decrecimiento típico de una tendencia alcista. Luego llegamos al punto C con un volumen también en decrecimiento. Ahí se empiezan a encender las alarmas. Una vez que el punto D quiebra el soporte, el máximo de punto A, ya ahí podemos esperar el segundo hombro en E, que no supera a C. Ahí se activa la tendencia bajista o las alarmas de la tendencia bajista. Vemos también la directriz que se quiebra en C y D. Y luego en F se quiebra el neckline que une el punto B y D. Y acá se comienza a incrementar el volumen. Luego quiebra el punto D, el soporte del punto D, y se activa la tendencia bajista. Ahora veamos ejemplos reales en lo que se da este patrón de hombro cabeza a hombro. Estamos en el mercado de Forex, en el activo libra yen japonés. Vamos a ponerlo acá en grande. Y acá vemos, como primero tenemos que tener en cuenta la tendencia alcista, ¿sí? Clarísima. Acá vemos el primer hombro que se da en A, ¿sí? No tenemos en cuenta el volumen acá porque es el mercado Forex. Luego empieza el neckline en B, en realidad empieza acá, pero vamos a contarlo en B. Ahí empieza el hombro. Luego en C, llega C, y acá llega la primera alerta, que cuando C primero no sobrepasa por mucho margen al máximo de A y lo perfora en D, ¿sí? Con mucha intención y volumen. Con mucha intención sin volumen, ¿sí? Porque no lo tenemos en cuenta. Luego llega el punto E, que no supera el máximo anterior, y no solo eso, sino que cierra por debajo de A, del punto A, ¿sí? La tendencia bajista está muy latente y con mucha probabilidad de efectuarse. Luego en F, en este punto, se rompe el neckline, ¿sí? Activándose ya el patrón, ¿sí? Listo para entrar. Luego se confirma rompiendo el soporte en D y se activa la tendencia bajista. El precio objetivo, ¿sí?, se determina mediante trazando una línea desde la punta del punto C, desde el máximo del punto C, hasta la base del cuello, ¿sí? Luego se proyecta desde el quiebre en punto F, desde el quiebre del cuello, se proyecta la misma altura, ¿sí?, hasta G, que es el precio objetivo o el take profit. Este es el take profit teórico, pero existen muchas más técnicas y herramientas para poder aprovechar más estos impulsos bajistas. Por ejemplo, usar un Fibonacci o seguir el impulso con un stop loss. Después vamos a ver bien en gestión del riesgo y gestión de las operaciones. Acá vemos el mismo ejemplo de la libra yen japonés, pero le agregamos el indicador MACD con el que vamos a reemplazar el indicador de volumen. Como dije anteriormente, el MACD replica el movimiento del mercado. Como podemos ver, los picos los repite acá, acá, en estos y acá.
y también lo usamos para identificar la fuerza que tienen esos picos, es decir, la fuerza de los impulsos del mercado. ¿Cómo podemos identificar que este patrón de hombro, cabeza, hombro es válido? Simplemente fijándonos en la fuerza de los picos y ver cómo está perdiéndola, ¿sí? Mientras los picos en el precio cada vez son más altos, en el MACD son más bajos. A esto se le llama divergencia. Por ejemplo, en estos puntos de acá, la tendencia alcista estaba vigente, había máximos cada vez más altos y el MACD los replicaba. Una vez que la tendencia se fue agotando, ¿sí?, el MACD empezó a replicar esa divergencia, ¿sí?, esa falta de fuerza en los impulsos del mercado. Otro ejemplo bastante claro lo vemos en Nike. En el gráfico semanal de Nike tenemos una tendencia alcista clara, ¿sí? El primer hombro acá, cabeza y hombro, ¿sí? Acá vemos que el punto C y D, como vemos en el ejemplo anterior, quiebra la línea de soporte del hombro. Acá el hombro cierra por debajo o a la misma altura que el hombro izquierdo, ¿sí?, y rompe. Acá hace un retroceso, nos da otra señal de entrada, igual que acá, al quiebre de D, retrocede al precio de entrada, podemos volver a colocar una posición en corto acá, sigue, retrocede, podemos volver a colocar una entrada en corto acá, ¿sí?, y sigue a la baja. Acá no se cumple el objetivo, ¿sí?, que trazando C y D lo proyectamos, no llega, pero siguiendo el MACD, como vemos acá, el MACD pierde fuerza, hay divergencia. Acá también, ¿sí? Acá vemos que la tendencia bajista, vamos a limpiar un poco el gráfico. Acá vemos que la tendencia bajista, que sería esta, primero se quiebra acá, quiebra la directriz bajista de la nueva tendencia. No solamente eso, sino que vemos que en el MACD también pierde fuerza la tendencia bajista. Está comenzando a ser alcista en estos picos y acá sigue bajista, pero el MACD nos denota que está perdiendo fuerza. Finalmente acá agota el precio, ¿sí?, con un mínimo que no supera el mínimo anterior y el activo sigue al alza. Tengamos siempre en vista el MACD, ¿sí? Como vemos acá, muestra que el precio está perdiendo fuerza mientras se va formando el hombro y la cabeza, ¿sí? Está mostrando divergencia en el precio. Luego en el hombro sigue con la fuerza baja. Ya en el hombro muestra que el MACD está por acá abajo, ¿sí? Ahí ya nos dice que el precio ya está entrando en tendencia bajista y solo es cuestión de tiempo de que rompa el neckline y siga su tendencia a la baja. El próximo patrón gráfico de cambio de tendencia es el hombro, cabeza, hombro invertido. Como vemos en el gráfico, este patrón es como el hombro, cabeza, hombro, pero dado vuelta. También se lo llama como hombro, cabeza, hombro alcista. Se lee de la misma manera, tiene que venir una tendencia bajista, una tendencia bajista. Acá tenemos el punto A y el punto A denota una gran cantidad de volumen. Luego en el punto B, que es un impulso alcista, va cayendo el volumen, que es algo normal para una tendencia bajista, que descrezca el volumen cuando hay un impulso alcista o contra tendencia. Luego vemos la misma disminución del volumen en C, ¿sí?, y ahí se produce la divergencia. Luego entre C y D se produce una ruptura del nivel de, en este caso, resistencia en A, ¿sí?, y ahí es cuando se encienden las alarmas. Luego el punto E no supera al punto A ni al punto C, creándose la tendencia alcista. Luego en F se produce el rompimiento del neckline y el activo sigue al alza. Recordemos, el objetivo es proyectar C hasta la base del cuello
y desde la ruptura en adelante planteamos nuestro take profit. También recordemos que en la parte, en este pequeño impulso de E, que ya empieza a denotar el agotamiento de la tendencia bajista, también el volumen cae un poco, y en F, cuando se produce la ruptura, el volumen aumenta a favor de la nueva tendencia. En este ejemplo es una empresa de España, Mediaset España Comunicación, ¿sí? Es un gráfico diario. Como podemos ver, tenemos una tendencia bajista bastante clara, ¿sí? Y acá arranca el primer hombro, pongámosle o llamémosle A, luego B, el punto C, que es la cabeza, D, E, que es el segundo hombro, y acá en F se rompe el neckline. Caso contrario al hombro cabeza hombro bajista, este tipo de hombro cabeza hombro alcista tiene el neckline con una leve pendiente bajista. Este es el neckline, ¿sí? Cuando rompe el neckline, el precio sube, ¿sí? Llega al punto D, casi llega al punto D, y retrocede de nuevo al punto de entrada o al punto de neckline. Acá nos da otra oportunidad de entrada y sigue la tendencia alcista, ¿sí? Si pueden observar, el hombro cabeza hombro ya se produce porque en estos dos puntos, en el punto C y E, ya se produce un agotamiento del precio. Podemos trazar la tendencia alcista directamente desde el punto C, como podemos ver. Ahora vamos a limpiar un poco. Podemos trazar directamente la tendencia alcista desde el punto C, ¿sí? Ya desde acá, en estos dos puntos, ya hay unos indicios bastante fuertes de que la tendencia bajista está terminando. Y recordemos los aspectos preliminares a tener en cuenta. Fíjense todo lo que tarda este patrón en formarse. Recordemos los otros patrones en los otros activos que tardan mucho menos en formarse. Esto se debe a que la fase de acumulación, que sería esta, ¿sí?, tarda mucho más en formarse que la fase de distribución, como vemos en los hombro cabeza a hombro bajistas. Al objetivo lo trazamos igual, desde el punto C hasta el neckline, y luego lo proyectamos desde el quiebre en F, vamos a ponerla acá en F, lo proyectamos desde acá a la misma altura, ¿sí? Más o menos sería por ahí el objetivo. En cuanto a la entrada, no necesariamente tiene que ser en F. Si nosotros decidimos ser traders un poco más agresivos, podemos plantear otro tipo de entradas. Vamos a borrar un poco acá. Por ejemplo, en vez de entrar en este punto, ¿sí?, recordemos que estamos en un gráfico diario, podemos trazar una tendencia bajista acá, ¿sí?, y ver qué patrón de agotamiento o qué patrón de cambio se está dando en H, ¿sí? Y entramos, vamos a borrar de nuevo. Podemos plantear la entrada de esta operación en la rotura de esta resistencia o de esta o de esta, ¿sí? Eso aumenta bastante nuestra relación beneficio-riesgo, porque el objetivo sigue siendo el mismo, desde la ruptura del cuello, desde C al cuello, y desde la ruptura proyectamos esa distancia, ¿sí? Pero la entrada la hacemos mucho más abajo, es decir, aprovechemos mucho mejor la tendencia bajista, aumentando la relación beneficio-riesgo. A lo largo del curso vamos a ver técnicas para poder aprovechar estas oportunidades más en el corto plazo, ¿sí?, tomando y analizando gráficos en el largo plazo. De esta manera le podemos sacar mucho más jugo a estos patrones y podemos aumentar muchísimo más nuestras ganancias, y eso significa más dinero en nuestro bolsillo. Ahora le agregamos el MACD. Este es el mismo ejemplo. Aquí tenemos el primer hombro
la cabeza y el hombro, ¿sí? Y como vemos acá, hace dos mínimos más bajos, propios de una tendencia bajista, pero el MACD ya va acusando un fortalecimiento en el precio, es decir, que la tendencia está cambiando de bajista a alcista, ¿sí? Y en H, en el segundo hombro, ya podemos ver una confirmación, ¿sí? Entonces, en estos dos mínimos, con los mínimos del MACD, tenemos divergencia porque los mínimos son más bajos, propio de una tendencia bajista, y acá los mínimos del MACD son propios de una tendencia alcista, entonces divergen. Pero acá en el segundo hombro confirma la tendencia alcista, hace un mínimo más alto que el otro, propio de una tendencia alcista, y el MACD lo confirma y lo sigue. En esta oportunidad podemos ver en el gráfico de la libra dólar, vamos a poner acá GBP USD, como acá libra dólar, en gráfico semanal vemos la misma formación de hombro, cabeza, hombro, pero acá es algo más complejo porque el hombro hace dos picos, ¿sí? Pero vamos a trazarlo de esta manera, ¿sí? Van a existir oportunidades en las que veamos este tipo de hombro, cabeza, hombro, en el que nos puede hacer dos picos en el hombro o dos picos en la cabeza, o acá también tenemos dos picos, ¿sí? Pero es normal porque no todas las formaciones de hombro, cabeza, hombro o de cualquier tipo de patrón gráfico de cambio se hacen de libro, ¿sí? Sí o sí tenemos que tener en cuenta que viene de una tendencia bajista, el neckline tiene una leve pendiente bajista, ¿sí? Y podemos ver en el MACD que el precio se va agotando. Acá entre estos dos picos existe una divergencia. Y acá en el segundo hombro el MACD confirma la tendencia. Acá se hace una rotura, ¿sí? Proyectamos el objetivo, más o menos por acá estaría, ¿sí? Por acá estaría nuestro objetivo, pero la tendencia retrocede al 100% la tendencia anterior, ¿sí? La recupera al 100%. Si somos operadores más agresivos, podemos directamente trazar una línea de tendencia acá, poner el gráfico en vez de una semana, supongamos lo podemos poner en 12 horas o 4 horas o un día para ver cómo se desarrolla. Podemos ver si acá en este hombro se desarrolla un hombro cabeza hombro u otro patrón de cambio de tendencia más en el corto plazo, y podemos entrar en esta resistencia o en esta resistencia aumentando la relación beneficio-riesgo, ¿sí? Porque el objetivo va a seguir siendo el mismo. Desde la ruptura lo proyectamos. El próximo patrón de cambio de tendencia que vamos a ver es el doble techo, ¿sí? Después del cabeza y hombros, este es el patrón de cambio de tendencia más común, junto con el doble suelo que vamos a ver después. Este es un bosquejo que voy a utilizar para ejemplificar el doble techo, para explicarlo, ¿sí? Tiene que haber como requisito previo una tendencia alcista, ¿sí? Como vemos en el punto A y B, se quiebra la directriz alcista, y luego en C no sobrepasa el máximo anterior, ¿sí? Y quiebra B. En C y D se quiebra B. Acá este es el neckline, también el neckline. En C y D se quiebra, luego retrocede en E al lugar de entrada, produciéndose otra oportunidad de entrada. Esto no siempre se da, pero la mayor parte del tiempo sí. Y sigue la tendencia bajista, que podemos trazar una directriz bajista. En cuanto al volumen, en el punto A
el volumen es alto, ¿sí? Propio de una tendencia alcista, pero en C ya empieza a mostrar debilitamiento, ¿sí? Este es un patrón más rápido que tarda mucho menos en formarse. Acá vemos un ejemplo en el euro dólar, ¿sí? Vamos a poner acá euro dólar en gráfico de un día, ¿sí? Este doble techo es bastante famoso porque en este punto, ¿sí? Fue cuando la Unión Europea anunció que iban a bajar las tasas de interés. Esto actuó como catalizador y se ejecutó el doble techo, ¿sí? Después vamos a ver qué impacto tienen las tasas de interés en la cotización y en la fluctuación de los precios. En este ejemplo podemos ver el requisito previo, la tendencia alcista, ¿sí? Bastante clara, bastante clara. Acá vemos en A que no supera, vemos un máximo, y acá vemos C que no supera al máximo A, ¿sí? Se quiebra en este punto en C y D, se quiebra la directriz alcista, ya ahí la tendencia alcista está chau, ¿sí? Eso tiene mucha probabilidad de cambiar, y luego cuando sale la noticia quiebra el punto D, ¿sí? Que sería este soporte en donde el precio fue a testear varias veces y el precio se desploma. En este ejemplo el precio no vuelve a los lugares de origen, no vuelve a esta nueva resistencia y sigue a la baja. Acá fíjense, a ver, vamos a borrar. Acá el precio hizo un agotamiento, ¿sí? Pero no se cumple el requisito de la ruptura de la línea de tendencia, de la directriz. Se hace recién acá. Entonces esto no tiene validez. Además, no rompe la línea de soporte, ¿sí? Da indicios de que la tendencia está cambiando, pero no llega a confirmar. Luego hace de nuevo otro máximo que no supera, y acá ya rompe la línea de tendencia y rompe la línea de soporte, ¿sí? Creándose la tendencia bajista. Si pasamos al MACD, ¿sí? Vemos un claro agotamiento del precio, ¿sí? Acá vemos que los máximos no se superan, están al mismo nivel. El punto C está un poquito más arriba, ¿sí? Pero muy ínfimamente. Y el MACD nos acusa que el precio está perdiendo fuerza. Fíjense en este máximo, no supera el máximo anterior, ya nos muestra que está perdiendo fuerza, pero no confirma, y es un requisito necesario, no con la ruptura de la línea de tendencia, por lo tanto no está confirmado el cambio de tendencia. Una vez que se forma el doble techo, rompe la directriz alcista, quiebra y sigue la tendencia bajista. Pero fíjense esto, casualidad, el MACD acusa de antemano, ¿sí? Porque todavía no se está formando el doble techo, pero todavía no rompió tendencia, no rompió la línea de tendencia, pero ya nos da indicios de que la tendencia está llegando a su fin. El objetivo se plantea de la misma forma que el hombro cabeza hombro. Se traza una línea desde la base, desde el neckline hasta la punta del doble techo, ¿sí? Y se proyecta desde el quiebre, más o menos nos daría por acá el objetivo. Pero como dije anteriormente, es un objetivo muy teórico. Después vamos a aprender a plantear objetivos y a seguir la tendencia para que podamos aprovechar toda la tendencia bajista y aumentemos la ganancia. Si somos traders, si decidimos ser traders un poco más arriesgados, podemos leer el contexto en el que se está desenvolviendo el precio acá y tomar esta pequeña tendencia alcista, analizarla en una temporalidad mucho más baja, supongamos 1 hora o 4 horas. Recordemos que este es un gráfico diario. La podemos analizar para ver qué patrón de cambio de tendencia se está formando. Desde a simple vista
veo que este máximo acá no supera el máximo anterior, entonces podemos entrar. Vamos a limpiar primero. Si analizamos el gráfico en una hora, podemos entrar en este soporte, en la rotura de este soporte o de este soporte, ¿sí? Entonces la entrada se plantea de acá, o podemos directamente, habiendo visto que la línea de tendencia, porque acá tenemos otra línea de tendencia que se rompe, pero podemos entrar en la rotura de esta línea de tendencia, ya sabiendo que en la tendencia en gráfico de 1 hora o 4 horas ya es bajista, entonces ya tiene altas probabilidades. Entonces la entrada sería acá, pero el objetivo sería el mismo, acá, ¿sí? Aumentamos muchísimo la relación beneficio-riesgo. En este otro ejemplo vemos en la empresa Lockheed Martin Corporation, que es una empresa de la industria aeroespacial y militar. También vemos lo mismo, un doble techo. Acá vemos un máximo y otro máximo que lo hacen 2 veces, que no supera al máximo anterior, ¿sí? Vemos una tendencia alcista clara. Y acá justo cuando rompe el neckline se rompe también la línea de tendencia, ¿sí? Confirmando el doble techo. Luego cae el precio, vuelve a los niveles de resistencia, antiguo soporte, nueva resistencia, y el precio continúa a la baja. También se puede proyectar desde acá hasta acá, y en la rotura más o menos daría acá el objetivo. Pero también teóricamente, una vez que se genera este patrón de cambio de tendencia, la tendencia debe retroceder al 100% de la antigua tendencia, es decir, que un objetivo del precio sería por acá también, ¿sí? El 100% de la tendencia anterior. Como vemos, a ver, la tendencia bajista se confirma recién después de la ruptura, ¿sí? Con este máximo que toca la directriz, arranca desde acá, luego el precio sube de nuevo, rechaza, sube, rechaza, acá hace otra pauta que vamos a ver ahora, y el precio quiebra la línea de tendencia y sigue la baja, al alza. Como habrán notado seguramente, el MACD ya nos decía que la tendencia se estaba agotando, ¿sí? Eso es lo que me gusta muchísimo del MACD, que se puede adaptar a cualquier tipo de activo, cualquier tipo de mercado, porque es un indicador matemático que que basa sus cálculos directamente en la acción del precio, ¿sí? No en las transacciones. Por eso es bastante versátil. A mi criterio, el MACD es mucho mejor que el indicador de volumen porque, como dijimos antes, se va adaptando a cualquier tipo de activo, ¿sí? Además, a mí me fue mucho más útil. Si vemos acá, por ejemplo, el doble techo, en el segundo máximo hace 2 máximos, ¿sí? Y acá también se hace una zona de soporte, en la cual, a ver si limpiamos un poco. Por ejemplo, en esta zona de soporte podemos ver que este máximo no supera a este máximo y podemos entrar al quiebre de esta zona de soporte. Pero el riesgo es mucho mayor porque todavía no quiebra la directriz alcista. Y este es un nivel bastante importante que el precio lo respeta muchísimo. Como vemos en esta vela, toca la línea de tendencia, la vela japonesa, y rechaza el precio. Lo voy a limpiar un poco para que lo vean mejor. En esta vela toca la directriz en esa parte y el precio vuelve y cierra por encima de la directriz acá, ¿sí? El próximo patrón de cambio de tendencia es el doble suelo, es lo contrario al doble techo. Como vemos acá en este pequeño bosquejo,
este pequeño dibujito, vemos la línea de tendencia, ¿sí? Una tendencia bajista clara en este punto, ¿sí? En A se hace un máximo, en B hace un soporte y en C no supera al máximo anterior, ¿sí? Luego se rompe la directriz bajista y se rompe la resistencia en B y en E retrocede los niveles, ¿sí? Produciéndose otra entrada en largos. En A el volumen es alto. A ver, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo acá. Mejor. Luego el volumen de negociación es alto. Y luego en B va bajando, ¿sí? Propio de una tendencia bajista. Cuando hay un impulso alcista, el volumen baja porque crece a favor de la tendencia. Pero en C el volumen sigue bajando, creando la famosa divergencia entre el volumen y precio. Después de la ruptura, acá en C y D, el volumen vuelve a subir, acusando la tendencia alcista. En este ejemplo que vamos a ver ahora de doble suelo, que es de la empresa Granite Construction, en gráfico diario, esta es una empresa de servicios públicos, se dedica a hacer obra pública, vemos varias cosas. Primero, una tendencia bajista clara, pero se cumplen varias premisas que vinimos hablando durante el video. Por ejemplo, de la duración de la tendencia bajista. Miren la pendiente que tiene la tendencia bajista, ¿sí? Observen la pendiente que tiene la tendencia bajista y la pendiente que tiene la alcista, ¿sí? La pendiente de la tendencia bajista es mucho más abrupta, mucho más rápida que la tendencia alcista, ¿sí? Tarda mucho más tiempo. Podemos ver que esta parte dura de julio hasta noviembre, ¿sí? Y la parte de la tendencia alcista que arranca en marzo termina casi en enero del otro año, es decir, que dura muchísimo más. Acá vemos un claro ejemplo de que al mercado le cuesta mucho más formar un precio, es decir, seguir una tendencia alcista, pero cuando llega el momento de corregir, cuando llega el momento de una tendencia bajista, lo hace de una manera más violenta y más pronunciada. También vemos acá, vamos a borrar, vemos acá que esta parte, que sería la parte de acumulación, un doble suelo, tarda muchísimo más en formarse que un doble techo, ¿sí? Dura mucho más. Como vemos acá, dura casi desde noviembre del 2002 y se termina de formar y termina de romper recién en junio del 2003, ¿sí? Dura alrededor de 8 meses en formarse toda la figura, ¿sí? La etapa de acumulación. En este ejemplo vemos, vamos a borrar de nuevo así no nos confundimos. En este ejemplo vemos que hace dos mínimos, ¿sí? que no se superan entre sí después de una tendencia bajista. En este punto, que pongámosle C y D, quiebra la línea de tendencia, la directriz bajista, vuelve a testearla, ¿sí? con un pullback y se va tímidamente hacia la zona del neckline para quebrarla, ¿sí? Si nosotros queremos operarla tal y como es, o sea, como dicen los teóricos que hay que entrar en la rotura del neckline, ponemos una orden de buy stop, ¿sí? De buy stop. Entonces cuando el precio llega hasta el neckline se activa la orden de compra y ya estamos en largo, ¿sí? Aprovechamos todo el movimiento. Luego en la corrección podemos poner acá, cuando vuelve a testear la línea de soporte, la línea del neckline, podemos poner un buy limit, ¿sí? Entonces entramos acá con un buy stop, retrocede, dejamos la orden de buy limit y compramos automáticamente acá y aprovechamos toda la tendencia alcista.
Una entrada mucho más arriesgada sería acá, disculpen, acá, luego de romper esta resistencia, ¿sí? Vemos mínimos ascendentes, que capaz que si lo viéramos en un gráfico más rápido, supongamos de 4 horas, podemos ver que acá se está formando una especie también de tendencia alcista que rompe esta resistencia y sigue el alza. Entrando acá hubiéramos aumentado nuestra relación beneficio-riesgo. Ahora le agregamos al mismo ejemplo el MACD. Fíjense este impulso bajista bastante violento, el pico en el MACD que deja, y ya empieza a mostrar divergencia en este punto, ¿sí? Acá se forman tres mínimos bajos, más bajos, propios de una tendencia bajista, pero el MACD nos decía otra cosa, que la tendencia se estaba agotando. Existe efectivamente también una divergencia entre los dos mínimos del doble suelo, marcado con la línea azul, y una vez que quiebra la tendencia alcista, ya el MACD está por encima de cero, ¿sí? Que por encima de cero ya es tendencia alcista. No se preocupen si no entienden bien el concepto de MACD, después lo vamos a ver por separado en un video para que lo entiendan mejor, cómo se lee, cómo se interpreta y cómo nos puede ayudar en nuestra operatoria. Este otro ejemplo no es un ejemplo muy de libro, pero se cumplen algunas condiciones, ¿sí? Las condiciones que no se cumplen es que la tendencia alcista, la tendencia bajista, no es tan pronunciada como vemos la tendencia alcista, ¿sí? Después de que quiebra el neckline acá, ¿sí? Sigue la tendencia alcista. Pero esto se puede dar por otra razón, ¿sí? Que esta parte, estamos en en este activo, United Technologies, en el gráfico de un día, ¿sí? Como vemos acá, ya viene de una tendencia alcista y la continúa, ¿sí? La continúa acá. Entonces, ¿qué puede ser este ejemplo en gráfico de un día? Puede ser una corrección, ¿sí? Una corrección del precio. Vamos a hacer el ejemplo. Lo voy a dibujar. Puede ser la corrección del mismo activo en gráfico semanal, ¿sí? Podemos estar en esta parte, ¿sí? Acá se hace el doble suelo y sigue la tendencia alcista, es decir, que estamos ante una corrección de una tendencia primaria. Entonces esto sería una tendencia secundaria, ¿sí? En el largo plazo, tendencia secundaria. Por eso es muy importante la lectura de contexto. Si nos fijamos bien, viene de máximos cada vez más altos, acá, 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 y acá sigue la tendencia alcista, ¿sí? Pero esta es la magia del análisis técnico. Si nosotros queremos aprovechar un impulso, si queremos aprovechar una corrección, nos podemos ir adentro de la cocina del precio, es decir, si estamos en un gráfico semanal, nos podemos mover en un gráfico diario o de 4 horas para ver qué está haciendo el precio atrás de la cocina, ¿sí? Y así poder aprovechar el impulso mucho mejor, porque si nosotros entramos en gráfico de semanal, la teoría diría que tendríamos que entrar acá, ¿sí? Cuando se rompe esta resistencia y así seguir aprovechando la tendencia alcista. Pero nosotros al movernos en un gráfico diario, acá, podemos ver que detrás de la cocina del gráfico semanal, es decir, estamos en el gráfico diario, podemos ver que se está formando un doble suelo y podemos aprovechar, ¿sí? Este patrón y entrando acá, poniendo un buy stop acá y aprovechando también todo este tramo, ¿sí? Es decir, que aumentamos automáticamente nuestra relación beneficio-riesgo. Tal como vemos, el MACD, una divergencia muy clara que denota la debilidad del precio por pasar estos mínimos,
¿sí? Y forman el doble suelo. La tendencia bajista no tan pronunciada quiebra acá y después quiebra el neckline, ¿sí? Voy a volver a repetir lo que dije en el gráfico semanal. Este impulso, esta pequeña tendencia bajista, puede ser la tendencia secundaria de una tendencia alcista mayor, ¿sí? O en un gráfico semanal, puede ser un gráfico semanal o un gráfico mensual, es decir, el gráfico semanal va así y esta pequeña tendencia puede ser alguna de las correcciones de esta tendencia. Como vemos acá, los máximos son ascendentes, es decir, que la tendencia es alcista, solamente está corrigiendo. Pero nosotros vemos esta oportunidad porque nos metimos adentro de la cocina del precio y pudimos ver este patrón, ¿sí? Esa es la magia del análisis técnico. Veamos el próximo patrón gráfico de cambio de tendencia y este es el triple techo. Este patrón gráfico del triple techo es un patrón que no es común, más bien es mucho más infrecuente. Esta figura es una mínima variación del patrón de hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Podemos ver acá un hombro, la cabeza, acá hombro, cabeza y hombro, nada más con la diferencia que están en el mismo nivel. Entonces sería como una mezcla entre el hombro, cabeza, hombro, porque son tres máximos, y el doble techo, porque todos los máximos terminan en el mismo nivel. Pero la base de este gráfico es igual a todos. Tiene que haber una tendencia alcista previa y en los picos, por ejemplo, viene un volumen bastante alto en A y a partir de C ya empieza a decrecer el volumen y en E ya es cada vez más bajo. Luego cuando quiebra en E y F, en este punto, el volumen empieza a crecer a favor de la nueva tendencia bajista. En este ejemplo, en el activo Brooker Corporation, que es una empresa que se dedica al sector de la salud, podemos ver una tendencia alcista bastante pronunciada, ¿sí? Y acá el triple techo, ¿sí? Luego la directriz alcista se rompe en este punto, ¿sí? Y una vez que rompe la línea de soporte, el neckline, vamos a limpiar un poco. Una vez que rompe el neckline, se activa la tendencia bajista, ¿sí? Acordémonos que si queremos tomarla de antemano, podemos dejar orden de buy stop y en cuanto el precio toque el nivel de soporte, lo quiebre, nos entramos automáticamente en el corto. Mejor dicho, no un buy stop, sino un sell stop. Sell stop. ¿Sí? Acuérdense que la orden de sell stop es para que nos tomen las órdenes cuando el precio baja a un nivel. Si el precio está acá arriba, baja este nivel, se activa el sell stop. Vamos a escribirlo de nuevo, sell stop. Y ya activamos y entramos al corto automáticamente sin que tengamos que ejecutar la orden a mano. Este patrón es bastante parecido al hombro cabeza a hombro con la mezcla del doble techo, porque tenemos tres máximos que no se superan entre sí, ¿sí? Entonces esto se convierte en un nivel de resistencia bastante fuerte porque el precio no lo puede pasar y una vez que rompe la línea de tendencia ya prácticamente queda activada la tendencia bajista y vean esta caída bien violenta del precio. El precio objetivo también se traza de la misma manera, desde el neckline, es decir, desde esta línea de soporte hasta la punta, se proyecta hacia abajo. Una entrada óptima, podríamos ver qué patrón se está formando en gráficos más rápidos, ¿sí? En acciones mucho más infrecuente que se formen patrones
patrones en gráficos más bajos por el tema de la liquidez. Si no es una acción muy líquida, es muy difícil que se forme un patrón. Pero podríamos ver esta tendencia, a ver qué patrón está haciendo en una hora, supongamos, para aprovechar mejor el impulso, este impulso bajista, y aumentar la relación beneficio-riesgo. Si agregamos el MACD, también podemos ver que hace lo mismo que con todos los patrones de precio, ¿sí? Ya desde entrada nos viene anticipando el debilitamiento del precio, ¿sí? Esto puede ser, lo podemos usar como catalizador si queremos optimizar la entrada, si queremos hacer una entrada más arriesgada, podemos buscar algún nivel de soporte en gráficos más pequeños, más rápidos, y jugar con la divergencia en gráfico diario para activar el sell stop acá y aprovechar mayormente la tendencia. El objetivo va a seguir siendo el mismo, desde el neckline hasta la punta, y lo proyectamos. Nada más que al entrar antes, pero con respaldo técnico. Sin respaldo técnico no hay que entrar. Si entramos antes con respaldo técnico, ponemos el stop loss acá arriba. Ya vamos a hablar bien de qué es lo que es el stop loss y aprovechemos mejor todo este impulso, ¿sí? El stop loss siempre lo tienen que poner cuando operan, ¿sí? El stop loss es lo primero que tienen que fijarse antes de entrar a cualquier operación, si está lejos o si está cerca. El stop loss es para que automáticamente se nos corte la pérdida de una posición. Por ejemplo, si queremos entrar en corto, a ver, limpiamos un poco acá. Si queremos entrar en corto en este punto, supongamos ponemos una orden de sell stop acá. Cuando ponemos la orden de sell stop, automáticamente también colocamos la orden de stop loss siempre arriba de este swing. ¿Por qué arriba del swing? Porque fíjense cómo le cuesta al precio llegar al swing. Entonces, si el precio le sobrepasa al swing, quiere decir que la tendencia va a seguir siendo alcista. Por lo tanto, tenemos que cortar las pérdidas lo antes posible porque la tendencia es muy segura al alza. Siempre los stop loss tienen que estar arriba de un swing, ¿sí? Tienen que estar determinados por el precio. Si nos vamos a ejemplos anteriores, supongamos en este doble suelo, si queremos entrar acá, el swing también, ponemos un buy stop acá y el stop loss abajo del último swing, porque si el precio quiebra este soporte, quiere decir que la tendencia va a seguir a la baja. Entonces tenemos que cortar pérdidas lo antes posible. Por lo tanto, ponemos el stop loss abajo del último swing, ¿sí? Si nosotros decidimos entrar acá, ¿sí?, en gráfico de 1 hora o de 4 horas, podemos poner el stop loss acá o acá, ¿sí? Más arriesgado. Pero siempre tiene que estar abajo de un swing. Un swing se le dice cuando el precio hace esto. Esto es un swing, esto es un swing, esto es un swing, esto es un swing, y así. El precio se va moviendo haciendo swings. En este otro ejemplo, en el dólar yen japonés, ¿sí?, que es en el mercado Forex, también vemos una especie de triple techo, pero bueno, acá tenemos una salvedad, podemos tomarlo como un doble techo o un triple techo o un cuádruple techo, porque acá hace 3 máximos bastante pegaditos, sin hacer un swing, ¿sí?, porque el swing sería acá. Entonces podemos tomarlo como un triple techo o un doble techo, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es que el precio no puede pasar esta resistencia, ¿sí? Fíjense cuántas veces la toca y no le puede sobrepasar. Además, tenemos la tendencia alcista bastante pronunciada. En esta parte el precio quiebra la tendencia de la directriz. Y fíjense el MACD. El MACD ya nos dice que el precio no está teniendo fuerza. El impulso alcista no está teniendo fuerza. Por lo tanto, ponemos la orden de buy, de sell stop acá. El stop loss arriba de estos swings. Recordemos, si el precio pasa estos swings, quiere decir que la tendencia va a seguir al alza. Por lo tanto, tenemos que cortar las pérdidas lo antes posible. Entonces ponemos el stop loss acá.
¿sí? Y el sell stop acá. Se activa el sell stop y fíjense, se activa la tendencia bajista y cuando vuelve a hacer un swing, un pullback que se le llama el retroceso acá, no pasa ni llega a existencia, ¿sí? Por lo tanto el stop loss siempre está bien puesto ahí. Acá podemos volver a poner una orden de sell, no sell stop, sell limit, ¿sí? Entonces cuando sube el precio, toca acá y automáticamente sin tener que entrar a la aplicación o la plataforma, entramos en corto y volvemos a tomar la tendencia bajista. Fíjense que todos los patrones tienen lo mismo en común, ¿sí? Zonas del precio en el que el precio no puede superar, ¿sí? Ya sea de soporte y resistencia, divergencia, siempre hay divergencia, siempre se quiebra una línea de tendencia, siempre se quiebra un neckline. El objetivo en el triple techo acá también es el mismo. Tomamos acá y acá el piso del neckline con la resistencia y lo proyectamos hacia abajo. Llega justo en el rechace o en el rechazo de este precio. Y acá, si entramos de nuevo en el sell, con el sell limit acá, vuelve el precio hacia nuestro objetivo y tenemos doble operación ganadora con la misma oportunidad. El próximo patrón de cambio de tendencia que vamos a ver es el triple suelo. El triple suelo es igual que el triple techo. Tenemos una tendencia, disculpen. Tenemos una tendencia bajista pronunciada, bastante clara, y el precio hace 3 mínimos acá en A, C y D sin poder quebrar el soporte. Luego en D y E lo quiebra, ¿sí? En este punto quiebra el neckline en B, ¿sí? Vamos a poner neckline y el precio empieza su tendencia alcista. Luego vuelve en F, acá podemos volver a entrar, ¿sí? Usando las órdenes de stop en este punto y la orden de limit en este punto. Acuérdense el stop loss abajo de este swing, ¿sí? Abajo del swing del patrón, y la tendencia alcista sigue al alza. Este es el ejemplo del SP500, el índice de Estados Unidos, en gráfico de una semana. Luego de la burbuja de las tecnológicas, de las .com, la famosa burbuja de las .com, el precio empieza a mostrar que no puede pasar esta zona, ¿sí? Que este soporte le está costando pasar. Entonces la tendencia bajista que vean es muy violenta. Fíjense la pendiente que tiene esta tendencia bajista. Y fíjense el ángulo que tiene la tendencia alcista es mucho más chico, ¿sí? En esta parte del gráfico, ¿sí? El precio, vamos a borrar, al precio le está costando pasar este soporte. Entonces es un indicio de que la tendencia alcista va a volver a retomarse. Efectivamente, en esta parte quiebra a la tendencia, quiebra la directriz bajista, y cuando se rompe el neckline se activa la tendencia alcista. En este caso no hubo retroceso, o sí hubo un retroceso muy ínfimo en esta parte. Retrocede a esta zona, ¿sí? Y luego sigue al alza, que esta tendencia alcista se prolongó por muchos años. Si le agregamos el MACD, podemos ver que ya también nos indica un posible fortalecimiento en el precio. Si bien en esta parte del MACD no hay una divergencia tan clara, pero sí la hay. Es una divergencia muy finita, pero es clara porque son máximos. Este máximo es más, este mínimo, mejor dicho, este mínimo es más bajo que este.
y acá se está fortaleciendo de a poco. Pero acá cuando hace el tercer techo, el tercer suelo, mejor dicho, ya el MACD lo confirma, luego pasa el nivel de cero, este es el nivel de cero, y se activa la tendencia alcista, ¿sí? Luego de quebrar el neckline. Es importante que se quiebre el neckline. Si queremos tomar una oportunidad en un gráfico más corto, más rápido, podemos ver qué tipo de patrón se está desarrollando en esta parte, ¿sí? En un gráfico diario o en un gráfico de 4 horas, ¿sí? Para aprovechar para aprovechar mucho más el impulso alcista. Si se fijan acá, en esta parte del gráfico, esto no tiene nada que ver con este patrón, pero antes de que explotara la burbuja de las .com, ya el precio mostraba agotamiento. Fíjense, el MACD ya iba mostrando un debilitamiento en el precio y acá se hace una especie de doble techo, ¿sí? Pero este máximo no llega a pasar este, pero por muy poco, ¿sí? Por un simple rechazo, así que se lo puede tomar como un doble techo. Luego de acá el precio quiebra la tendencia, la directriz alcista y empieza a caer el precio. Es decir, que el precio ya estaba pronosticando una tendencia bajista. Luego de este punto explota la burbuja de las .com y bueno, lo que ya conocemos. Antes de tomar cualquier operación en cualquier patrón de cambio de tendencia, asegúrense que los aspectos preliminares se cumplen, que haya una tendencia clara, ¿sí? Que existe la ruptura de una línea de tendencia, que el patrón sea claro, que no sea cualquier cosa o algo de libre interpretación, y sobre todo que exista, que acompañe la divergencia. Sí o sí tiene que existir divergencia. Si no hay divergencia, el patrón es inválido, carece de vigor. Entonces siempre tengan en cuenta esos pasos antes de tomar cualquier operación. Ténganlos anotados en un cuaderno, en un cuadrito, como ustedes quieran, pero siempre ténganlos en cuenta. En este último ejemplo podemos ver en el gráfico del dólar yen japonés, mercado forex, gráfico diario, podemos ver también un triple suelo, acá, acá y acá. Acá también rechaza el precio, pero es una sola vela de un día que puede haber sido por algún evento volátil. Seguramente por la fecha fue la elección de Trump, si no me equivoco, ¿sí? Pero yo le resto importancia porque fue una vela, fue el movimiento de una sola vela. Luego marcó el triple techo, el triple suelo, perdón, quiebra la directriz bajista, acá hace otro swing que no supera a estos swing, entonces ya ahí nos va diciendo que la tendencia inminente es alcista, ¿sí? Como vemos, a ver, vamos a borrar el neckline, podemos plantear el objetivo de acá hasta acá y extenderlo, ¿sí? Seguramente llega a estos máximos. No tengo una regla, pero más o menos puede llegar acá o acá. Si queremos tomarlo con una entrada más óptima para aprovechar mejor el impulso, podemos ver qué patrón se está desarrollando en esta parte del gráfico, aprovechar que el Forex es un mercado muy líquido y que tiene movimientos muy claros, entonces podemos estudiar este impulso en una hora y ver de entrar en la rotura de esta resistencia, ¿sí? Tomamos este swing, entramos acá con un buy stop, el stop loss lo podemos poner acá o si somos más conservadores acá, ¿sí? Entramos acá, nos ahorramos o ganamos por esta zona también y aumentamos
la relación de beneficio-riesgo. Esto no hace falta aclararlo, seguramente se dieron cuenta. El MACD cómo va tomando fuerza y diciendo que la tendencia bajista, que en este caso es todo esto, ya está llegando a su fin, ¿sí? Vemos una divergencia muy clara, ¿sí? Una divergencia, como me gusta decir a mí, libro. El último patrón que vamos a ver de cambio de tendencia es el patrón 1, 2, 3. Este patrón es algo diferente a los demás porque sí o sí tiene que haber una divergencia antes de que se forme el patrón para que este patrón tenga validez, ¿sí? Entonces, venimos de una tendencia, vamos a activar la pluma, si no se nos va a dificultar. Venimos de una tendencia alcista, como vemos acá, trazamos la directriz alcista, quiebra la directriz primero y en estos dos puntos tiene que haber sí o sí divergencia en MACD, ¿sí? Divergencia en MACD, luego tiene que haber una pauta de agotamiento, es decir, que un máximo que no supere el máximo anterior, que sería 3, y luego entramos en la rotura del swing o cuando el precio rompe la línea, el neckline, que está en 2, ¿sí? Entramos con un sell stop, sí, sell stop, y acá en el retroceso entramos con un sell limit, ¿sí? Y la tendencia sigue a la baja. En el lado bajista, es decir, cuando tenemos un patrón 1, 2, 3 para cambiar al alza, tenemos la tendencia bajista. Vamos a hacerlo mejor, tendencia bajista. En estos dos puntos tiene que haber divergencia en el MACD, es decir, el MACD tiene que estar indicando un fortalecimiento en el precio. Luego tiene que seguir una pauta de agotamiento, un mínimo que no supere al mínimo anterior, ¿sí? Y luego esperamos que el precio rompa 2, es decir, el neckline, y el precio sigue la tendencia alcista. Si retrocede, ponemos una orden de buy limit y el precio sigue al alza. En este ejemplo vamos a ver otra de las burbujas más conocidas, que es la burbuja de la subprime en el 2008. Entonces acá estamos en el gráfico, el SP500, en el gráfico de una semana, y podemos ver bastante claro que se forma este patrón 1, 2, 3, ¿sí? Vamos a poner directamente el gráfico con el MACD, ¿sí? Vemos la divergencia entre el punto 1 y 2, acá es 1, acá es 2 y acá es 3. Vemos la divergencia que hay entre estos dos máximos, luego el precio baja hasta una zona de soporte, ¿sí? Donde hace el neckline, luego sube hasta 3, ¿sí? hasta 3, y luego el precio quiebra el neckline y se activa la tendencia bajista. Acá podemos poner un sell stop. El stop loss, vamos a borrar. El stop loss lo podemos poner en este swing si somos agresivos o en este swing si somos más conservadores, ¿sí? Si rompe este swing podríamos estar ante una posible formación de triple techo, ¿sí? O que la tendencia siga al alza. Tenemos dos tipos de alternativas o de posibles escenarios. Pero si ponemos el stop loss acá y lo toca, quiere decir que el precio sí o sí va a seguir al alza, ¿sí? Entonces si pasa este nivel tenemos que estar afuera lo antes posible. Luego de romper el neckline podemos ver que el precio retrocede a este punto, ¿sí? De nuevo el neckline, y sigue la tendencia violenta bajista, ¿sí? Bajó de 1500 a 700, casi más de la mitad bajó, más de la mitad, fue un desangre esa burbuja. Pero el que pudo ver la oportunidad
pudo duplicar su dinero en muy poco tiempo. Fíjense, de nuevo, la tendencia alcista, todo lo que le llega el precio, ir desde los más o menos $800 a los $1.500, $1.550. ¿Y cuánto le toma? Vamos a borrar. ¿Y cuánto le toma para bajar? Nada. En unas pocas semanas ya el precio estaba desplomadísimo. El MACD marcando divergencia, pasando la línea de cero, activando la tendencia bajista. Y bueno, el resto ya saben. Tendencia bajista bien pronunciada. Bueno, mis queridos inversionistas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que le hayan disfrutado mucho, que le puedan sacar mucho jugo, ¿sí? Practiquen muchísimo, si bien estos conceptos son bastante simples, bastante fáciles de seguir, requieren de mucha práctica para dominarlos. Así que practiquen muchísimo y nos vemos en la próxima clase. Que tengan muy buenas inversiones. Hasta luego.